Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Museo Nacional de Antropología, al tercer conversatorio, que ya se puede hablar de un ciclo, ¿no? Que nos reúne sí, normalmente en torno al mes de marzo, yo creo que el año pasado fue en abril, ¿no? Para hablar, ¿no? Dialogar, conversar, compartir experiencias, visiones desde las dos diversidades, ¿no? La de género y la de cultural, étnico-racial, ¿no? Lo que se llama perspectiva de transacción, ¿no? ¿Cómo se dice? Interseccional, eso, que nunca me sale la palabra. Ya sabéis, y ahora lo que comentará también nuestra subdirectora general de Museos Estatales, a la que enseguida voy a dar paso, Mercedes Roldán, que nos hace hoy el honor, junto con Elizabeth Duval, de dirigirnos unas palabras para ponernos en situación, ¿no? Para arrancar este conversatorio, que ya está publicado el libro, también tenéis la versión digital online gratuita de Feminismos Diversas, el primer conversatorio, y estamos preparando ya también Masculinidades Diversas, y en su día, pues si todo nada lo impide, sacaremos también Transexualidades Diversas, ¿no? Yo no quiero entretenerme más, solamente quiero decir que para nosotros es algo muy importante, pues haber tenido esta continuidad y convocar estas reuniones, porque creemos que el museo tiene que ser ese espacio de libertad y de convivencia y de diversidad, y todo esto nos ayuda a construir ese camino frente a, bueno, a la herencia que todos sabéis que tenemos detrás, como museo de origen colonial, etcétera, ¿no? Creemos que el museo tiene un papel y un futuro en esa nueva sociedad que estamos construyendo de cara al futuro, donde todo el mundo cabe. Nada más. Sin más, me gustaría de todas maneras decirle personalmente a Elena García y a todos los que hoy vais a participar, que Nayari, que estamos muy agradecidos, que estamos, bueno, pues eso, muy implicados y que os reconocemos y os agradecemos muchísimo vuestro compromiso de estar hoy aquí para hablar y mantener vivo ese camino que estamos siguiendo. Nada más, sin más, os dejo a Mercedes, y a Elena luego ya le digo yo lo que le doy un cariño especial, porque nada de esto existiría sin ella. Pues muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos, todas, todes. Y la verdad es que, bueno, disculpad que lo ajuste bien para que no haga... ¿Se oye bien ahí? ¿Sí? Pues traigo papeles, pero voy a intentar ser breve porque creo que hoy lo importante, bueno, es dar voz a las personas que van a protagonizar este acto. Pero como subdirectora general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, sí me parece importante enmarcar este acto y hacer unas menciones y agradecimientos también. Este, como todos sabéis, es el tercer conversatorio de un ciclo tras feminismos diversas y masculinidades diversas, que se han celebrado por estas mismas fechas, como recordaba Fernando, y que han supuesto, creemos, un hito en el desarrollo de las perspectivas interseccionales, que efectivamente es una palabra clave, entre diversidad sexual y de género, diversidad cultural y étnico-racial, desde la pluralidad y la diversidad sin limitaciones. Y lo ha hecho no solo, creemos que ha sido un hito, no solo para museos e instituciones públicas, sino que realmente ha llegado a un marco social más amplio en un momento en el que creo que estaremos de acuerdo en que estos cambios de paradigmas son muy necesarios y es más oportuno que nunca hablar de ello, y que la diversidad de voces, de cuerpos, de acentos estén presentes en los museos frente a voces que pueden cuestionar la legitimidad para ocupar estos espacios por las comunidades. Creemos además que estas tres citas se complementan, ¿no? Forman un conjunto coherente que nos ofrecen, pues, ese mosaico completo de lo que representa la diversidad. También es un motivo de orgullo como subdirectora de museos para mí y para el equipo que hoy me acompaña. También agradezco a las compañeras ese compromiso de equipo.
que esta celebración de la diversidad en 3 actos, donde también ha habido, lógicamente, como debe ser, llamadas de atención, apuntes críticos, que haya tenido lugar, como digo, en uno de los museos dependientes del Ministerio de Cultura, porque creemos firme y honestamente que si los museos quieren seguir teniendo un papel relevante a futuro, como agentes de transformación social, no podemos quedarnos atrás y creo que hemos de ser valientes y propositivas para ayudar a la sociedad a afrontar las problemáticas del presente y los retos en el futuro. Queremos, ya en el plano más logístico y aterrizando en lo concreto, que estos eventos tengan la mayor difusión posible. Por eso hemos garantizado pues que se retransmitan en streaming, que luego las grabaciones se divulguen también en abierto. Y, en definitiva, que todos estos recursos en redes tengan pues la máxima difusión posible y que luego tengan también su traslación a materiales que perduren. Me refiero a esas publicaciones que citaba Fernando, que están disponibles en tiendas especializadas, que podéis adquirir también en la taquilla del museo, pero que además se pueden descargar en la página web. Después del de Feminismos Diversos, se editará el de Masculinidades y, como bien decía el director del museo, pues la jornada de hoy esperemos que también se traslade a una publicación. Y, por supuesto, nada de esto habría sido posible sin la implicación, el trabajo en equipo de las personas que trabajan día a día en los museos. En este caso, quiero dar las gracias al personal del Museo Nacional de Antropología por su implicación, su trabajo diario, también, por supuesto, al equipo de la subdirección y, muy especialmente, voy a reiterar el agradecimiento y el trabajo de la antropóloga Elena García, directora y coordinadora de este poderoso ciclo de conversatorios, que ha ayudado a mover y a remover muchas cosas sentando un valioso precedente. Enhorabuena, Elena, por la idea, por haber mantenido esta continuidad. No es fácil consolidar una cita y mantenerla en el tiempo. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento más profundo a quienes han protagonizado los conversatorios, a las personas que desde su compromiso han aportado su presencia, su experiencia, para darnos a conocer sus saberes desde estas perspectivas plurales. Y me vais a permitir que cite los nombres porque creo que es importante. En la primera edición, Boti García, Rita Bosao, Esther Mayoco, Celia Montoya, Mabel Chapata, Ana Fuchs, Fátima Aspiritú e Iquillos Piña. En la segunda edición, Mar Fernández, subdirectora de Derechos LGTBI, a quien agradezco mucho que nos acompañe hoy. Sabemos que con un esfuerzo, además, de agenda y que siempre nos apoya desde el Ministerio de Igualdad. Nicolás Marugán, Iñaki Vázquez, Goy Ramadani, Julio U. y Raúl Macías en Masculinidades Diversas. Y hoy, por supuesto, a quienes hoy nos acompañan, Jun Pin, Biel Navarro, Rusli Cachina, Andrés Zuloeta y Nayares Soledad Otorins, quien nos hará vibrar con sus poemas, como lo hicieron en ediciones anteriores Artemisa Semedo y Giovanni Collazos. Sin más, muchas gracias a todas, todos, todes por vuestra implicación, por vuestra presencia inspiradora y, adelantándome a lo que ahora vamos a escuchar, a vuestras palabras tan necesarias y motivadoras. Y, para cerrar, agradecer también muy especialmente a Elizabeth Duval por su compañía, por aceptar generosamente la invitación de introducir hoy este conversatorio. Activista, escritora, poeta, filósofa, en fin, una persona que desde su activismo militante nos parece una voz fundamental en el tema que hoy abordamos y a quien, sin más, cedo ya la palabra. Muchas gracias. Espero que no haya reverberación del micrófono. Lo primero es agradecer muchísimo al Museo Nacional, y también espero que no se caiga. Lo primero es agradecer muchísimo al Museo Nacional de Antropología por la invitación para estar aquí. Buenas tardes a todas, a todes, a todos. Seré también
bastante breve, porque además ando con la garganta fatal. Quería empezar reflexionando sobre, más allá de lo que va a ocuparnos sobre todo, con la reverberación no hay suerte, más allá de lo que va a ocuparnos sobre todo esta tarde y que tiene que ver tanto con prácticas activistas, prácticas militantes, prácticas artísticas, tratando o pensando en cómo en los últimos años, en los últimos meses, lo trans se ha convertido de alguna manera en un campo de batalla. En un campo de batalla, y esta para mí es la peor parte, o la parte negativa, la parte ante la cual podemos plantear alguna crítica, en muchas ocasiones a pesar o lejos de lo que las propias personas trans hayamos deseado o hayamos planteado. Se nos ha convertido en piezas dentro de ese campo de batalla mediático, a pesar de nosotras mismas, a pesar de nuestros propios intereses, convirtiéndonos en muchas ocasiones en enemigos a batir o dianas de la violencia. Veremos, por ejemplo, en los años pasados, cuando empezaba el trámite de la ley trans, como en distintos espacios y distintos debates mediáticos, de repente se intentaban construir narrativas que posicionaban al feminismo contra lo trans, que construían una dicotomía donde las feministas estaban enfrentadas, presuntamente, a quienes representaban o representábamos lo trans. Precisamente por lo perniciosa, por lo negativa que es toda esa construcción imaginaria que se remonta a mucho tiempo atrás, pensemos cómo en la cultura popular reciente, en los años 80, en los años 90, ya hay una representación constante, por ejemplo, de la mujer trans como permanentemente una figura del engaño, ¿no? Una figura que cuando es desvelado que se trata de una mujer trans produce repulsión, produce asco, genera, ¿no?, todo un tipo de reacciones negativas e incluso existiendo en Estados Unidos, en algunos estados, leyes que permiten el atenuante al descubrir que una mujer es una mujer trans del homicidio. No se trata ni siquiera de una invención, sino de una barbaridad real encarnada en los códigos legales de algunos países. Constantemente ha habido esta mezcla de lo trans con el asco, de lo trans con la repulsión, con lo más negativo, con lo más abyecto que se podía imaginar dentro de una sociedad. Y respondiendo a eso, yo creo que es fundamental otorgar un espacio más allá de ese campo de batalla y reconociendo que lo trans puede ser un campo de batalla, pero solamente si lo planteamos en nuestros propios términos o en los términos deseados, una reivindicación de todo aquello que tiene que ver con lo lúdico, con lo artístico, con lo cultural y con una poética que tenga que ver con lo trans. Muchas veces, cuando me he planteado también dentro de esta dicotomía entre la política y la cultura, más en relación con mi papel como escritora o con mi papel en el mundo artístico en general, o me han preguntado si existía tal cosa así como una literatura trans o como una literatura de lo trans o una cultura de lo trans, yo siempre he tendido a dar respuestas bastante evasivas. Y bastante evasivas porque al final lo que sucede con los prefijos, ¿no?, y trans aquí está utilizado como uno, es que son inmensamente amplios. Si hablamos de lo que es lo trans en relación con el género, de lo que es lo trans en relación con un sistema que también divide en categorías sexogenéricas, lo estamos acotando, ¿no? Estamos hablando de lo trans de una determinada manera, pero muchas veces también se ha hablado de culturas trans, llegando incluso, yo no me aventuro tanto, o no lo considero tan valioso, pero a decir que después de cosas como la posmodernidad se podría hablar de algo así como una transmodernidad, a simplemente emplearlo en su papel de movimiento, en su papel de transformación, en su papel de representación constante del cambio o de algún tipo de cambio. Al mismo tiempo, y esto es algo que otro fenómeno que sucede aparte del estigma, pero para mí también negativo, que tiene que ver, y esto lo citaba cuando en 2021 publiqué Después de lo trans, con un texto que incluye Pasolini en sus cartas luteranas, en el Llenarielo, el pequeño tratado pedagógico, donde habla sobre la cuestión, uno, de la tolerancia y también la cuestión de la diferencia. Pasolini viene a decir en este texto que en la mentalidad mayoritaria, en la mentalidad de la mayoría frente a la minoría, esa mayoría es constantemente incapaz de olvidar cuando mira al otro, cuando mira al diferente, cuando mira a esa minoría su carácter minoritario y que esa minoría respectivamente también es incapaz de olvidar
esa visión que está proyectando sobre ella, esa mayoría. Y al hacer esto se construye una idea de la tolerancia que en realidad siempre es una impostura, ¿no? O una tolerancia que es perfectamente falseada porque al mismo tiempo que se reivindica tolerante, lo que hace es encasillar o encajonar o atrapar a ese otro en una prisión de su propia identidad, donde además solamente se le otorga el derecho a hablar sobre esa propia identidad, y si está hablando sobre lo que lo hace diferente, estrictamente sobre su diferencia, pero nada más. Y de golpe nos encontramos con todo un debate que a mí siempre me ha interesado mucho sobre esa relación precisamente de las minorías con lo universal, de la identidad con lo universal y de cómo lo universal tiende a ser copado o a ser interpretado solamente como el patrimonio, como algo a lo que únicamente tiene acceso un grupo particular de personas que tienden a ser hombres, blancos, cis, heterosexuales, que también es una particularidad, que también está constituido de una plenitud de identidades que no tienen por qué ser fijas, que pueden perfectamente estar en movimiento, pero que al mismo tiempo, como están camufladas o como se les otorga esa cualidad de lo universal, disfrazan el hecho de que también son identidad y disfrazan ese hecho de que también son diferencia, ¿no? Creo que desde el arte, desde la cultura, pero también desde lo político y lo que tiene que ver con lo político, precisamente la aspiración tiene que tender mucho más a universalizar esa diferencia o hacer de lo diferencia lo universal, desocupar lo universal, lo hegemónico de ese lugar tan estanco, de ese lugar tan cerrado en el que ha estado, y también diversificar dentro de cada una de sus posibilidades, dentro de cada uno de los lugares de exploración que ofrecen esas palabras de cada sujeto, qué es lo que se puede extraer de ellas, qué es lo que pueden crear, qué es lo que pueden generar, qué es lo que pueden construir. Y sin querer alargarme mucho más con esa reivindicación de un universal que de alguna manera sea también transformador y sea también trans, agradecer muchísimo a todas las ponentes, a todos los ponentes, su presencia aquí, y les dejo con esa mesa de debate que seguro será muy enriquecedora para todas y todos aquí presentes. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Nada, pues hoy nos reunimos aquí por tercer año consecutivo para realizar este conversatorio, que es el tercero de este ciclo que hemos comentado, que en su momento llamamos Diversas, precisamente poniendo en valor esa diversidad de la que hemos hablado, ¿no? Esa diversidad étnico-racial y sexoafectiva, que, bueno, pues que no siempre había estado tan visible en los museos y en las instituciones culturales, aunque ahora tiende a estarlo cada vez más, así como el antirracismo, de lo cual nos congratulamos. Nada, el primer conversatorio fue Feminismos Diversas, del que se acaba de editar el libro, con la recopilación de lo que aquí se dijo. Ese día también se hicieron una serie de reivindicaciones que creemos que en parte fueron contempladas tanto por el Museo de Antropología como por el Museo de América. De alguna manera pudimos sentirnos orgullosas de dos pequeñas transformaciones que se produjeron en los museos de este país gracias al feminismo, a los feminismos antirracistas. Y nada, bueno, pues hoy nos encontramos aquí. Quisiera dar las gracias en primer lugar al director del Museo Nacional de Antropología y a todo su equipo por tener la valentía también de acoger estos actos que ponen en valor la diversidad de la sociedad en la que vivimos y de la sociedad que somos, con todas las múltiples personas que formamos parte de ella. Dar las gracias, por supuesto, a Mercedes Roldán, que ha tenido la amabilidad de inaugurar el conversatorio y que también apoya mucho la inclusión de la diversidad dentro de las instituciones desde su puesto, lo cual no siempre es fácil. Dar las gracias a Elizabeth Duval, que ha tenido la amabilidad también de acompañarnos e inaugurar este conversatorio, y a los ponentes que tenemos aquí, Biel, Rusli, Andre y Jun,
que nos acompañan hoy, que son buena muestra pues de la diversidad, de esa diversidad no solo sexoafectiva, sino étnico-racial que compone nuestra sociedad, que también ha sido un eje común en los 3 conversatorios, la amplitud de personas racializadas, no poniendo la mota de color en la mesa, sino conformando las mesas y pudiendo exponer nuestras propias voces. Y nada, hoy es el día de la eliminación de la discriminación étnico-racial, también es el día de la poesía. Estará con nosotros también Nayare interpretando unos poemas al final del conversatorio. Gracias también a ella por su participación. Y dentro de 10 días se celebrará el Día de la Visibilidad Trans. Así que bueno, teniendo en cuenta un poco estas 3 fechas, pues y la Semana Santa, hemos encajado el conversatorio como hemos podido. Nada, por último dar las gracias a los asistentes que os encontráis hoy aquí con nosotros, también a las personas que lo están siguiendo desde la página de YouTube del museo. Otros años, otros conversatorios han tenido muchas visualizaciones posteriores, poniendo yo creo también en valor que lo que se dice aquí no se queda solamente aquí en el día de hoy, sino que también pues se reproduce gracias a Internet. Bueno, yo creo que abordaremos hoy, sé que abordaremos hoy el tema de la transexualidad desde distintos puntos de vista, más allá de la genitalidad y de los pronombres, ¿no? Que son dos aspectos que siempre se ponen sobre la mesa, pero que no creo que sean los más importantes. Y nada, pues decir eso, que me siento muy, muy contenta de coordinar estos conversatorios, muy contenta y agradecida por la oportunidad y nada, que comenzamos. Pues nada, voy a presentar a las personas participantes y después vamos a realizar 3 bloques. De preguntas tendrá lugar el cierre poético de Nayare y después la parte de intervención con las personas asistentes que estáis aquí en el público, por si queréis hacer algún comentario, pregunta, cualquier tipo de intervención. A mi lado está Yumpin, que nació en la provincia de Hubei, en China, en el año 1998, creció en el País Vasco y actualmente reside en Madrid, donde principalmente desarrolla su cuerpo de trabajo. Es autor de ¿cómo es? ¿Camino a casa? Volver a casa, perdón, y miembro que viene en chino escrito, y miembro del local, un espacio de creación colectiva donde se realizan exposiciones y eventos relacionados con la imagen contemporánea. Su obra ha estado en Madrid, Sevilla, Barcelona, Galicia y Brasil, en espacios como Matadero, Sala de Arte Joven y aquí en el Museo Nacional de Antropología también, donde actualmente se puede ver en la exposición Zhonggu, el país del centro. También imparte talleres de fotografía para las comunidades LGTBI racializadas. Su interés por el medio fotográfico evolucionó paralelamente a sus procesos de búsqueda de identidad y por ello su narrativa se centra en la importancia de la representación a través del autorretrato y el retrato, desdibujando las líneas entre fotografía y performance. Su obra profundiza en el concepto de pertenencia en relación con el cuerpo humano, los espacios físicos y los vínculos familiares. Al otro lado, justo al otro extremo de la mesa, tenemos a Biel. Biel es una persona transmasculina no binaria, socióloga por la Universidad Complutense de Madrid, participante en el grupo de investigación interdisciplinadas, donde trabaja sobre cartografías de sentipensares en los espacios universitarios. Es investigador residente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el programa Tejidos Conjuntivos sobre Museología Crítica, Prácticas Artísticas de Investigación y Estudios Culturales. Está cursando el Máster de Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación en la UCM, trabaja temas de cultura material y artefactos, género y ciencia, tecnología y sociedad. Actualmente está investigando sobre el minoxidil como biotecnología de masculinidad y en torno a los cuerpos prosténicos, intimidades y cuidados. Al lado de Biel tenemos a Rusli.
Rusli es activista, creadora de contenido sobre comunidades LGTBI, tallerista y conferencista sobre temas de migración forzada por orientación sexual e identidad de género. Es voluntaria de la Asociación Acrópoli en Madrid, defensora de los derechos humanos LGTBIQ, nacida en Guinea Ecuatorial. Se encuentra colaborando con la Asociación ACATI de Barcelona, Asociación de Personas Migrantes LGTBIQ. Es cofundadora y miembro del colectivo Somos Parte del Mundo en Guinea Ecuatorial y está estudiando actualmente para técnico de igualdad entre hombres y mujeres. Y al lado de Jun, aquí a nuestro lado en la mesa, tenemos a André Zulueta, de nombre Andrea. También tiene otros pronombres por los que es conocida, por su círculo más cercano, como Cori, en la escena del ballroom, y Cruz, el nombre artístico cuando empezó en el mundo del drag. Mujer, trans, migrante, racializada y artista multidisciplinar. Vale, pues una vez presentadas todas las personas que nos acompañan, lanzaría la primera pregunta. No sé si alguien quiere empezar o como sin miedo. Mi primera pregunta sería ¿qué es la transexualidad más allá de la no identificación con el género asignado al nacer? Biel, ¿te apetece empezar? Que te he visto sonriendo. Bueno, a ver, yo es que cuando Elena planteó esta pregunta, lo primero que me vino a la mente fue bueno, pues dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul un poco, no tan azul. Intentaré ser un pelín menos poético, ¿no? Pero igual un poco más metafísico. O sea, como para mí lo trans habla de jaques a binomios, de desplazamientos, de posibilidades, de movimientos. Habla literalmente de esto de al otro lado de a través de. De alguna manera creo que es un jaque al sistema sexogénero, a la inmutabilidad de lo natural, de lo biológico, siempre tan estático. No solo porque ponga en duda esta cuestión como de la biología, sino porque además complejiza profundamente lo cultural. Y además como lo complejiza a unos niveles a los que no estamos acostumbradas. El desplazamiento, o sea, creo que es un desplazamiento porque nos habla de habitar otras formas, de pensar otras formas los cuerpos. Pero también el mundo nos habla de generar aperturas y posibilidades que escapan a la rigidez y que escapan de un pensamiento único. Hay una cita que me gusta mucho de Tim Ingold, que es un antropólogo británico, que dice que todo está siempre en proceso de ser otra cosa. Y creo que lo trans nos habla de esto, ¿no? Como de que los cuerpos siempre son cambiantes, siempre son múltiples y siempre están en proceso de ser otras cosas, de abrir otras ficciones, de habitar otros mundos. Y pienso en este otros no tanto con desprecio, sino como con mogollón de admiración. Creo que hay múltiples colectivos que hemos estado siempre en lo otro. Y pese a la violencia constante, hemos conseguido pensar como otras formas de habitar el mundo que son, o al menos intentan ser, un poco más gustosas. Estoy nerviosísimo. Uf. Y luego, o sea, como que creo que lo trans ha generado aperturas no solamente en los propios cuerpos trans, ¿no? Como que este desplazamiento o este guiño ha sido múltiple a otros muchos cuerpos. Pienso que tiene mucho más que ver con algo de subjetividades o identitario, porque en realidad lo trans nos habla de lo colectivo. Y nos habla de lo colectivo más allá de lo biomédico y mucho más allá de la violencia. Pienso mucho, cuando pienso en esto de lo colectivo, pienso que como que yo sea trans ha generado que mi madre ahora se esté partiendo la cara con la directora de su colegio. Mi madre es maestra de primaria, para que Paula, una criatura trans de 11 años, pueda ir al baño en el que se sienta más cómoda o más a gusto. Y lo trans nos habla de lo colectivo porque no habla solamente de mi cuerpo o de nuestros cuerpos, sino también habla de compartir. Pienso mucho en compartir estos espacios, compartir una ampolla de testosterona con un amigo porque no puede acceder a ella, porque no tiene papeles, porque está loco o porque tiene demasiada pluma como para que se lo concedan. Y por supuesto que tiene que ver con todas esas violencias, ¿no? Como que todo lo que estoy nombrando en realidad tiene que ver con todas esas violencias. Pero en realidad tiene mucho más que ver con las resistencias cotidianas que hacemos con ello. Con las vidas de quienes nos han abierto camino antes, con quienes han generado otras posibilidades,
y con quienes como vamos más allá, o al menos lo intentamos ahora mismo. Y cuando hablo de lo colectivo, también hablo como de la posibilidad de organizar la rabia, de odiar juntas, de protegernos, de cuidarnos y de enfadarnos. Creo que lo trans lo que nos da son marcos no solamente de pensamiento, sino también de arroparnos, de cuidarnos, marcos de hacer. Y son marcos de resistir a estas violencias todo lo bien que podemos, que a veces es fatal. Son marcos para abrirnos a pensar, a imaginar, a enfadarnos, a rabiar, pero siempre con otros. No veré. Pero tiemblo. Vale, pues has empezado fuerte, bien. Buena, buena intervención. ¿Alguien quiere seguir? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Primeramente, pues quería decir que estoy muy agradecida de estar aquí. Os voy a leer un poco lo que tengo porque con los nervios se me van a estar olvidando las cosas que quiero comunicar y quiero que queden claras las cosas de la pregunta que nos han dado. Pero bueno, pues eso, muy agradecida de estar aquí. Me siento pues muy orgullosa de invadir estos espacios que muchas veces, durante mucho tiempo, se nos ha negado. Gracias, Elena, por contar conmigo, porque puedo darme voz a mí misma hoy. Y bueno, la pregunta de qué es la transexualidad más allá de la no identificación con el género asignado al nacer, pues primeramente quiero aclarar que todas mis respuestas van a ser totalmente fuera de lo académico, sino de la calle, que bueno, no me voy a regir a hablar con un lenguaje totalmente académico ni totalmente culto. Quiero dejarlo claro que no vengo de ahí, vengo de la calle. Así que bueno, para mí la transexualidad es la navegación de ser. Y viene siempre de un camino totalmente único. Sé que muchas veces tenemos referentes de personas con las que empezamos a ver la realidad de ser trans, pero al fin y al cabo nuestra vivencia es totalmente única. Pienso que esta pregunta se enfoca en mi caso, personal desde mi origen, mi descendencia, mi cultura. Y pues soy nacida en Perú, con padres peruanos, y migré a muy temprana edad a este país, en el que prácticamente he pasado toda mi vida, y eso también ha regido parte de mi proceso a la hora de transicionar. Supongo que también mi cultura y de lo que me han hecho ver de pequeña ha hecho que yo tenga un proceso quizás más lento a la hora de transicionar. Porque muchas veces creo que pensamos que transicionar es algo demasiado individual, que sé que lo es, que cada cual toma su camino en un determinado tiempo, pero también hay muchas cosas a tu alrededor que hacen que sea mucho más sencillo o más difícil. Y bueno, esto lo quería decir con un tonito menos serio. Todo al fin y al cabo es un viaje y a mí me tocó navegar, explorar, ser barrida por un fuerte oleaje, chocar contra un iceberg, como en el Titanic, y que hasta mi barco se partiera en dos. Y eso me hizo aterrizar en una tierra totalmente desconocida con el nombre que yo le pongo como Transilvania. Pero bueno, yo no elegí ser trans, eso lo quiero dejar claro porque, bueno, pero lo que sí elegí fue seguir viva. Y para seguir viva tenía que transitar y transicionar. No es fácil ser una transfeminidad y querer vivir tranquila. Si ser percibida como mujer en la sociedad ya es difícil, imaginen que le ponen lo trans. Si no entras dentro del canon, literalmente no te quieren viva
o te hacen la vida totalmente imposible. Y muchas veces por nuestra tranquilidad nos sometemos a un sinfín de procesos, tanto mentales como físicos, que para que no se nos niegue nuestra identidad y pronombres muchas veces para poder encajar. Así que para mí eso, en resumen, es la transexualidad más allá de la no identificación con el género asignado al nacer. Gracias. Si quieres. Bueno, pues buenas tardes. Primero, pues agradecer al Museo de Antropología, pues toda la gente que estáis aquí presentes y a mis compañeros también por dar su voz y sus testimonios. Y bueno, yo también me he traído aquí mi chuletilla, ¿no? que voy a estar también leyendo. Y bueno, yo voy a abarcar esta pregunta desde diferentes puntos de vista. Para empezar, quiero abordarlo desde mi proyecto fotográfico. Este proyecto fotográfico, en el cual exploro mi identidad a través del autorretrato y la cámara, podría entenderse como un juego de luces y de sombras. Lo que una vez estuvo en las sombras, ahora se transforma en luz, y viceversa. La imagen se va dibujando con el paso del tiempo y los cambios estéticos a los que mi cuerpo se somete. Así se entiende como transformación, alquimia, sanación. La base de todo ello consiste en un profundo saber y estar en el mundo, caminándolo con determinación a la honestidad de uno mismo. Es para mí, y como lo planteo en Huayja, una vuelta a casa, entendiendo el cuerpo como un hogar que se habita, se adapta y se adecúa constantemente. Es un viaje único que consiste en el viaje en sí mismo, no tiene un lugar de origen ni de destino, pues es todo uno. De esta forma, la versión que un día fui me acompaña constantemente en el camino. La transexualidad es espíritu y es alma. Por otra parte, creo que para plantear esta pregunta también habría que hacer alusión a la cis-heteronorma, pues una es en base a la otra. En mi caso, y abordándolo desde mi multiplicidad de identidades, trans, adoptada y china, hay que entender que en la disidencia todo se navega a la vez todo el rato. Y cito la película Everything Everywhere All at Once, haciendo que todas las cuestiones se conviertan en una. En mi caso, navegada a través de mi proyecto fotográfico, la transexualidad es una vuelta a mi origen. Es aceptar que una cosa no quita la otra. Y creo que ese es uno de los principales problemas de lo trans, y es que no se comprende que uno puede ser muchas cosas simultáneas. Soy un hombre trans, chino, vasco y adoptado, pero también he sido una chica, he sido hijo biológico, adoptado, me han elegido y he elegido. Es comprender también que las preguntas siempre estarán abiertas y que darán lugar a más preguntas. ¿Cuál es mi verdadero yo? ¿Qué escondo bajo todas estas capas? ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Soy de aquí o de allí? ¿Yumpin o Yaiza Cabrera? ¿Hombre o mujer? ¿Antes o después? ¿Masculinidad o feminidad? ¿Drag o fuera de drag? ¿Rostro o máscara? ¿Transexualización o cis-heteronorma? ¿Luz u oscuridad? ¿Comienzo o fin? ¿Vida o muerte? El huevo y la gallina coexisten, dando lugar a la nueva forma, lo queer, la diáspora. Para mí, ser trans es, a palabras de la cantante Sophie, poder de decisión. Es entender que en la vida todos son decisiones que uno toma, empezando por la vida misma. La transexualidad es, para mí, elegir la vida día sí y día también. La transexualidad es algo que se elige, pero que también te elige a ti. La transexualidad es tener la certeza de saber quién eres y serlo. La transexualidad es el mayor acto de amor propio que uno pudiera cometer. Creo que me toca a mí, ¿verdad? Sí, me toca a mí. Bueno, soy de las que vienen en clase y se sientan atrás. Para empezar, debo admitir que yo siempre que vengo a un acto como este, vengo sin escribir absolutamente nada, porque me gusta escribir mentalmente desde que voy entrando en la puerta hasta que me siento aquí, ¿no? Y aquí lo tengo. ¿Qué es la transexualidad más allá de la no identificación con el género asignado al nacer? A ver, para responder a esa pregunta, que yo soy un poco poética a veces cuando tiene que ser, viajo mucho a lo que ha sido transicionar desde un útero sin saberlo y sin conciencia. Sí.
porque yo soy muy así, me vais a escuchar siempre que hablo, que yo siempre que tengo que hablar o dar un discurso o una charla o hablar con ustedes como si son familia, hablo de mi hermano gemelo, que es un hombre trans, ¿sí? Y eso para mí ha sido transicionar desde el útero, desde la inconsciencia, desde la infancia. Venir a un mundo con una identidad que este mundo te lo ha tenido que arrebatar, que es la transexualidad más allá del género asignado al nacer. Para mí es lucha, guerra, perseverancia, resiliencia y ser como una taza rota, que lo he escuchado de un filósofo, una taza rota que los chinos en vez de botarla, la juntan y la bañan con oro, o los japoneses, ¿no? La bañan con oro para que sea una taza rota, con una grieta única y con oro, ¿no? Para mí la transexualidad es eso, ser tú mismo y volver a construirte dentro de una sociedad que quizás por cultura, religión, costumbre te ha deconstruido, ¿no? Y en ese campo me gusta matizar que depende, lo tengo que dejar bien claro, que depende del lugar del que has venido. Como yo que vengo de Guinea Ecuatorial, para mí la transexualidad no va a hacer lo mismo que una persona de México, de una persona de aquí en España, ¿sí? Yo vengo de un lugar en el que se me ha arrebatado la cultura trans antes de que nazcan mis abuelos, porque en el continente africano, principalmente en Guinea Ecuatorial, ya existíamos. Y no hacía falta que nos estipulemos o que nos vistamos de género, de roles, ni de expresiones, constructos sociales de género binario, hombre o mujer, masculino o femenino, más bruto, más fértil, no hacía falta, ¿no? Y para mí es como ser trans actualmente es como recobrar la historia y reconstruir la historia de esas mujeres y esos hombres trans que han estado presentes dentro del continente africano mucho antes de que yo nazca. Va mucho más allá del cuerpo. Tiene que ver con el espíritu y tiene que ver con esa construcción de mi mente. ¿Quién soy yo fuera de este cuerpo? ¿Sí? Ay, gracias que he estado aquí en el museo para recordar que en el Museo Antropológico de Barcelona, lo voy a resaltar, cuando me invitaron a ver unas cuantas obras, encontré estatuillas de marfil y madera que representaban a personas no binarias, que representaban a las personas transexuales, a las personas transgénero, ¿no? Y tú te dices, ¿cómo es que tú naces con una cultura inconscientemente de lo que es la transexualidad, como mi hermano y yo? Después te encuentras en una sociedad en la que ha borrado esa historia y atraviesas océanos desde el continente africano, Guinea Ecuatorial, España, para encontrarte con tu historia construida o escrita o escondida dentro de un museo, ¿no? Para mí lo trans es eso, viajar, pero es viajar con la mente, el cuerpo, el corazón, la cultura, la salud, la enfermedad. Es tener que volver a caer para volver a levantarte. Es lo que estamos hablando de deconstruir y volver a construir. Es una construcción constante de nuestro propio ser. Pero hablo de un propio ser, dependiendo de lo que va un poco ligado a lo que has dicho y lo que has dicho tú también. Hablo de nuestro propio ser desde el concepto de que siempre tengamos presente que no transicionamos solamente nosotras, transiciona nuestro entorno. Y al ser el Día del Padre, lo he dicho, ha transicionado mi padre, ha transicionado mi madre, ha transicionado mi gato, mi entorno, todo ha transicionado conmigo. ¿Por qué? Porque la gente que te quiere transiciona contigo. Y ir sola en el camino de la transición, que hay una parte que es personal, debemos entender que hay otra parte que viene como una mochila. Tenemos que poner recuerdos, cariños, afectos y construcción de esas personas que van a nuestro lado, ¿no? Y para no alargarlo mucho, voy a volver y vuelvo y repito, la transexualidad fuera, más allá del género, la construcción social del binarismo de género masculino, femenino, varón y hembra, para mí es ese alma que nace dentro de un cuerpo, en esa parte de la infancia, donde se encuentra una sociedad que día a día debe construir una catedral como persona, como humano y como ser vivo. Vale, muchas gracias a los cuatro. Lanzaría la segunda pregunta y es ¿cuáles son las barreras sociales que quedan todavía por superar en torno a la transexualidad? Más allá de... Bueno, ahí lo dejo. Al ser la última, vuelvo a ser la primera.
A ver, las barreras, principalmente yo pondría sobre mesa las barreras sociales, que en ellas nos encontramos, por ejemplo, la oportunidad de la que siempre estamos hablando. Aquí hablamos de integración, reinserción, empatía, sororidad, pero de la palabra al hecho yo creo que el estrecho que hay es más grande que el de Gibraltar, o sea, vamos muy bien, aquí nos estamos luciendo un montón, pero cada uno habla de romper barreras desde su posición de yo estoy en mi sofá y rompo una barrera. Rompo esa tele, llamo a la compañía, me traen otro nuevo y lo paga mi banco. ¿Sí? Las barreras tienen que empezar desde lo más inocente, desde nuestra infancia, como personas trans, como personas queer. Ahí empieza la barrera de qué es lo que tú me arrebatas como persona. ¿Me estás dejando integrarme en esa sociedad como ser único y no plural? Ahí está nuestro problema, porque ese ha sido mi mayor problema. Yo he nacido en una sociedad en la que he venido a vivir, pero desde los 5 años, si me acuerdo, he tenido que empezar a romper barreras de estereotipos de género. Compórtate así, orina agachada. ¿Por qué tengo que orinar agachada si no me da la gana? Del mundo del que vengo, mi mente inocente me dice que tengo que orinar agachada o de pie porque me da la gana. O sea, es eso, ¿no? La barrera social es empezar desde esta educación básica de Hakuna Matata. Por eso me gustan a mí las películas infantiles. Vive y deja vivir y vive y sé feliz. Pero una cosa que les voy a repetir, que me ha dicho mi padre mucho, y siempre lo cuento a mis compañeras, mi padre me ha dicho, a mí y a mi hermano gemelo, que es un chico trans, vuelvo y lo repito, que le tengo aquí, no lo puedo dejar, es, yo te voy a proteger siempre dentro de casa, pero cuando salgas a la calle no lo voy a poder hacer. Y eso no lo entendí hasta que empecé a hacer la secundaria. Ponte un pantalón para ir al colegio, ¿dónde está la barrera? ¿Qué educación me están dando a mí? ¿Qué oportunidad de formarme como persona me están dando a mí? Después, en el momento de la reinserción laboral, ¿cuántas mujeres trans al día de hoy en diferentes países del mundo estamos contando que tienen un trabajo digno por más que se han echado una carrera? Estereotipos siguen ahí. ¿Quiénes lo rompen? Seguimos rompiendo. En el tema de las viviendas, aquí mismo en Europa, en España, en Barcelona, donde he vivido, en Guinea Ecuatorial, ¿a cuántas mujeres trans, solamente con la entrevista o porque no hemos cambiado nuestro nombre en el DNI, nos niegan la vivienda? Estamos hablando de romper barreras. Estas son las barreras básicas, donde nosotras podamos dormir debajo de un techo con un contrato porque nos lo podemos pagar sin que nadie ponga estereotipos antes de que firmemos el contrato. Queremos educaciones dignas, queremos formaciones dignas, queremos que se nos deje entrar sin juzgar nuestra apariencia. Queremos ser sin que nos digan qué es ser una mujer. Porque nosotras antes de mujeres trans somos personas. Esas son las barreras que se tienen que romper. La gente está buscando algunos cuantos techos de cristales que van mucho más allá de lo que nosotras queremos romper, que es nuestra pupila de cristal. Queremos reinserción laboral real. Y en el campo de las personas trans, las mujeres trans, migrantes, ¿cuáles son las barreras? Las barreras que nosotras tenemos están desde el aeropuerto de Barajas, punto. Las barreras que nosotras tenemos como mujeres trans migrantes están desde nuestro pasaporte, que para entrar a cualquier país tenemos que pedir visados. Ahí están. Barreras políticas, religiosas, culturales y de reinserción que no existen. Bueno, a la pregunta que nos había hecho Elena, yo me atrevería a decir que todo, la verdad, son barreras sociales para las personas trans. Empezando en que hay una deuda histórica con todas las personas trans, en la que no va a poder ser saldada en lo que es mi generación y en las generaciones siguientes. Hay mucha sangre derramada en todo el sistema que nos rodea, mucho dolor y lo que también mencionaban antes, mucha rabia. Seguimos con rabia porque nos han arrebatado mucho. Siento que aún hay muchas barreras que aunque hayamos avanzado como sociedad, muchas veces se nos trata como enfermos mentales, simplemente por existir y ser trans. No se nos toma en serio
y no se nos ve como buenos profesionales, sobre todo en ámbitos que no son ni artísticos ni estéticos, que muchas veces a las mujeres trans solamente nos ven como eso, como algo artístico, que vamos a estar montadas haciendo un show o vamos a estar maquillando, etcétera. Que yo soy maquilladora y hago shows, pero igualmente quiero también dejar claro pues que somos más allá que todo eso. Por ejemplo, el cambio de nombre y sexo, odio esa palabra, pero bueno, en fin, para pasar por esos procesos médicos bastante duros psicológicamente y afectan mucho y siento que muchas veces se nos deshumaniza. Y hablando de médicos, cuando vas al médico o a la médico de cabecera, no tienen ninguna noción ni protocolos de cómo llevar el proceso de una persona trans. Y tiene que ser una quien tiene que estar informándoles y educándoles de cómo tienen que hacerlo todo para poder nosotros empezar nuestros procesos. En mi caso, antes de transicionar, yo ya tenía muchas hermanas y amigas trans, que algunas están aquí en la sala, pues que ya ellas habían empezado a transicionar, llevaban un recorrido bastante amplio en todo lo que es pues la transición. Y bueno, ya habían pasado por un sinfín de muchos procesos duros y a las próximas que queríamos empezar, pues nos hacían el camino un poquito más fácil. Que yo tuve la suerte de que me hicieran el camino un poquito más fácil para poder empezar a transicionar. Para poder empezar lo antes posible, porque sé que en el sistema en el que estamos, por lo menos en Madrid, hasta para empezar las hormonas tienes que esperar muchísimo tiempo y tienen que certificártelo. Te mandan al psicólogo, luego al endocrino, luego de vuelta a tu médico de cabecera para volver a evaluarte. Entonces son un montón de procedimientos que retrasan pues un poco todo. Para cuando estás bien acompañada es más sencillo. Con esa información que os decía antes, acceder a esas cosas y empezar lo antes posible. Así que siento, pienso y lo vivo que desde que te despiertas son todo barreras sociales. Amar y que te amen, sobre todo, de puertas hacia afuera. Porque muchas veces nos han querido de puertas hacia adentro, nos han deseado de puertas hacia adentro. Y solo nos han visto como algo sexual, porque de cara pues, hacia afuera sienten vergüenza de amar a una mujer trans. De que se les vea amar a una mujer trans y eso también es una barrera social para mí, que muchas veces no se nos permite ser amadas y deseadas sin que sientan vergüenza de que están con una mujer trans. Así que entra entre lo legislativo al médico, de entrar a un baño a relacionarte. Todos esos son barreras. Hay muchas barreras sociales que no he nombrado ni nombraré porque no me quiero extender muchísimo más, pero quiero hacer una conclusión final a esta pregunta que a muchos nos causa mucho dolor, cansancio y deterioro, que es la disforia. Y mi conclusión a la disforia es la sociedad. Literalmente la sociedad es nuestra mayor disforia. Y bueno, eso. Muchas gracias. Lo que sucede con la transexualidad es que cuando uno transiciona, el mundo transiciona con él, y el mundo no está preparado para transicionar con las personas. Creo que la mayor barrera es, en ese sentido, la cis-heteronorma, el sistema capitalista, blanco y opresor que no permite a las personas ser y existir. El problema es la amenaza que supone para las personas cis-heteroblancas mirar hacia adentro, sanar y ser libremente. A las personas trans nos matan por serlo, porque la gente prefiere vivir anestesiada en un sistema que sería capaz de matarles si fuera libre.
El camino para que la transexualidad pueda ser es un trabajo colectivo que empieza en uno mismo. Es mirar hacia adentro, es sanar, es ser. La transexualidad pone en jaque todo lo que uno se supone que debe ser desde el momento en el que nace. Es deconstruir todo lo que se espera que seas para convertirte en quien más verdaderamente eres. Las barreras sociales que quedan por superar, como decía André, son todas. Es la asignación del género al nacer, es lo que se espera de ti en base a esa asignación, es todo lo que te determina a ser respecto a tu genitalidad. Es entender que la transexualidad es lo que es, algo tan primario y esencial como uno mismo. En lo social es dejar de cuestionar y permitir. Permitir a las niñas transicionar, permitir el cambio de nombre, permitir ser, permitir existir. Es entender la complejidad de las personas, es entender que no hay una colectividad, más allá de que, por supuesto, que la existe y existe esta comunidad, pero más bien no existe una única forma de ser. Más allá de que la experiencia es única, las personas todas lo somos, porque la transexualidad supone una liberación colectiva. Es dejar de medicalizarnos, es permitirnos existir más allá de los parámetros que la sociedad nos impone. Es entender que sí, somos hormonas, somos operaciones, pero sobre todo somos personas que necesitamos ser vistas y entendidas. Entendiéndose la transexualidad únicamente desde nuestra genitalidad, esta no es más que una consecuencia del sistema en el que vivimos. Es por eso que invito a la gente a cuestionar la cis-heteronorma, más que preguntarnos a las personas trans por qué lo somos. Es entender que lo trans también puede ser chino, puede ser vasco, puede ser adoptado, puede ser queer y disidente. Es entender que la transexualidad no quiere ni tiene nada que decir de las personas trans, sino más bien de las personas cis. Bueno, yo pensaba en esto de las barreras sociales y pensaba mucho como que creo que estamos viviendo como un proceso de profundo retroceso en la aceptación y en los discursos respecto a lo trans y en general, o sea, como que creo que es un ciclo político bastante reaccionario en el que nos encontramos en el último tiempo. Creo que Elizabeth igual lo adelantaba antes, pero creo que hay una cuestión del marco en el que determinado feminismo ha irrumpido con algunos discursos, que es un error, y que creo que es un error porque viene de un lugar erróneo. Hablo mucho de esto con mis amigas y mis profesoras, que son bastante más mayores que yo, y me hablan mucho del encuentro de feminismos del 2009 en Granada, que fue, por lo que entiendo y por lo que me transmiten, fue un espacio como de un montón de apertura, de un montón de reflexión. Y fue un punto de inflexión donde claramente la gente trans ya estaba dentro del feminismo y lo había estado durante muchísimo tiempo en el Estado español. Creo que ha habido un error aceptando determinados marcos estadounidenses que no se adaptan nada a cuestiones de lo que sucede aquí, y que esto ha generado una distancia como enorme, recubierta de un montón de violencia constante, que además tiene un apoyo político y económico detrás mucho más amplio de lo que tenemos nosotras. Más allá de esto, como que pienso que las barreras sociales que quedan por superar no tienen que ver solamente como con como una cuestión de carrera de obstáculos, donde tenemos una meta final o un lugar al que llegar, que solamente nos habla de avance en derechos, ¿no? No sé si hay una meta a la que llegar, o sea, no tengo ni idea. Pero si la hay, definitivamente no lo es en un sentido lineal, no lo es como en un sentido de progreso. Creo que el hecho de que en las instituciones se trabaje en dirección a estos derechos es un mínimo, pero no es el fin. De alguna manera, como que claro que necesitamos protección y defensa, pero esto también sabemos hacerlo entre nosotras y lo llevamos haciendo mucho tiempo. Creo que en realidad lo que necesitamos es una apuesta por
por un cambio en la forma de entender muchas cosas que pasan por los cuerpos, que pasan por las identidades, que pasan por las relaciones, que pasan por lo biomédico, que pasan por el mundo en general. Y pensaba en esto, ¿no? Como que la nueva ley es un avance, es innegable, pero es un mínimo que no es suficiente. Que hay una desprotección generalizada, está claro. Y que de alguna manera creo que estas barreras sociales, y creo que lo nombrábamos, tienen que ver con lo colectivo, tienen que ver con los afectos, tienen que ver con la rabia y tienen que ver también con los espacios de baile, con los espacios de diversión, de pelimanta y cuidados, con los espacios de discutir y los espacios de volver a bailar. Vale, pues este tercer bloque lo hemos planteado con una pregunta personal para cada una de las personas intervinientes. Así que empezamos con Andre. Andre, ¿cuál es la razón detrás de la persistente idea en la sociedad de que la transición de una persona trans se reduce a sus genitales y cómo podemos cambiar esa percepción para reconocer la complejidad de la experiencia trans y la diversidad de la disforia? Bueno, a esto la verdad es que no me he escrito nada, así que voy a improvisar un poco. Pero sí, mi pregunta y respuesta, supongo, es ¿por qué tanta obsesión hacia los genitales de una persona trans? Y que siempre es como lo que la gente piensa que es primordial para una persona trans, el tener que cambiarte de sexo y con eso ya finalizas tu transición, cuando literalmente cada transición es un mundo. No todo el mundo siente disforia con sus genitales. Así que no sé ni cómo desarrollar todo esto, pero básicamente pensaba que iba a ser una pregunta como para todos hacernos. Entonces no me he preparado muy bien esto, pero sí que quería como que quede claro que no todas las personas trans quieren pasar por ese procedimiento, ni operarse, ni hacerse ninguna operación que tenga que ver con sus genitales, porque están bien y eso no forma parte de su disforia, y que creo que también es una parte de la sociedad, sobre todo cis-hetero, que se debería de volver a sacar para hablarlo, porque hay muchísima obsesión con que tengamos que pasar por esos procesos para ser totalmente válides. No sé, es lo que opino. Jun, te pregunto a ti, ¿qué pasa cuando se juntan, como es tu caso, en un cuerpo trans, chino y adoptado? Bueno, para empezar quería contextualizar un poco pues el problema estructural de la China en la que yo nací, en los 90. Bueno, en los años 50 y en los 60 el Estado chino quiso dotar medidas para como la planificación familiar, pero no se logró su fin por asuntos políticos. En los 70 fue cuando se plantó un programa nacional para el control de la natalidad. Esta se caracterizaba por la edad tardía del matrimonio, un intervalo de 4 años en los nacimientos y 2 hijos por pareja. Esta política, la política del hijo único, se implementó en el 1979. A partir del 1980, la política del hijo único entra en Constitución. Bueno, todo esto tuvo unas grandes consecuencias, como pueden ser abortos de fetos femeninos, que fueron aproximadamente 4 millones durante el 1980 y los 2000, el abandono de niñas en orfanatos y las que murieron sin haber llegado hasta ahí, de los cuales el 90% de los bebés eran niñas, y los niños abandonados suelen acompañar con alguna diversidad funcional.
y el desequilibrio de género y problemas como los matrimonios forzados y el tráfico de mujeres y de niños y de niñas. En 2016 fue cuando se puso fin a la política del hijo único y en 2021 se introdujo una política de 3 hijos. Con todo esto podemos observar cómo el Estado se apropia y viola los derechos del cuerpo de las mujeres, imponiendo diferentes significados al cuerpo femenino según distinta condición social e histórica. Esto explica también nuestra realidad y dónde nos situamos hoy en día. Y bueno, con esto pues yo venía a cuestionar un poco pues qué es lo que sucede bajo mi propia experiencia personal, en la que nazco en el 1998 en China con esta ley del hijo único, soy adoptado a los 2 años, crezco en el País Vasco y bueno, pues rodeado de la blanquitud, ¿no? Y donde mi identidad se desarrolla en base a esa construcción, pues al fin y al cabo colonial, racista, de lo que es un cuerpo chino, ¿no? El cuerpo de, en este caso, una niña china adoptada. En ese sentido, me pregunto también qué supone transicionar bajo esta historia, ¿no? Al fin y al cabo, transiciono a los 21 años y construyo mi identidad como hombre trans chino sin haber crecido con estas referencias, ¿no? Tanto familiares como culturales. Y bueno, con eso pues supongo que al final uno encuentra esas herramientas, ¿no? Y esos lugares, y en ese sentido pues está siendo un camino, ¿no? Y un camino que, como lo comentábamos a lo largo de todo el conversatorio, es el propio camino y es todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, me pregunto también qué sucede con un cuerpo chino femenino que es entendido. Bueno, voy a abordarlo también desde la sexualización, que es entendido, es hipersexualizado, y cuando transiciona a ser un hombre trans chino, ¿qué sucede con ese cuerpo, ¿no? Porque al fin y al cabo los hombres chinos están desexualizados bajo una mirada blanca. Entonces yo me pregunto qué sucede cuando pasas de este lugar a este otro lugar y qué es todo lo que se está rompiendo, ¿no? en esta transición. Y bueno, pues son preguntas un poco abiertas y espero que pues os llevéis también un poco de esto a vuestras casas. Gracias. Rusli, te pregunto, ya que los museos son como una memoria o un archivo donde se guarda parte de la historia o se aspira a guardar parte de la historia de la humanidad, ¿cuáles son para ti las herramientas a utilizar para recuperar a través de este espacio la historia de las personas trans desde hace décadas? Creo que ya está, sí, está encendido. Pues para mí la manera o la metodología de recuperar todas esas historias es mostrándolas. Porque mucha gente aquí tenemos el concepto de museo como, ¿qué voy a decir? El sótano, donde hay que ir a quitar polvo de vez en cuando. Y no tenemos ese concepto de un museo que nos brinda historia, hace regresar al pasado, construir nuestro presente y pensar nuestro futuro, ¿no? Yo creo que los museos deberían quitarse de tierra, un tanto así poético, llevarlo a casa, llevarlo a las familias, llevarlo a los colegios. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, he tenido que cruzar océanos para encontrarme con mi historia en el Museo de Barcelona. ¿Quién me lo ha llevado a casa, no? Es documentar, hablar más sobre ello, utilizar los medios de comunicación que hay como para decir, oye, eso no es un sótano, eso es un palacio donde tú puedes venir y cogerte una habitación privada. ¿Por qué? Porque hay tantas historias dentro de los museos que al final yo creo que de ser que los cuadros, las obras de arte tuviesen vida, te juro que saldrían a por nosotros los humanos. Porque no hablamos de ellos como deberíamos hacerlo.
No contamos su historia como deberíamos hacerlo. Que nos hemos traído a Copito de Nieve, ya muerto en Barcelona, punto. ¿Cuál es su origen? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Quiénes fueron sus criadores en Guinea Ecuatorial? Que me he traído una obra de marfil y está aquí, me lo quité de África en el año 1965, bla, bla, bla. ¿Qué presentaba para esa tribu? ¿No? Es reescribir la historia del museo, de su arte, de su gente, quitarlo de tierra firme, llevarlo a casa, con familiares, con personas, con niñas, niños que están creciendo actualmente, como para que no se vean obligados a pagar una entrada para tener que venir a buscar su historia, como yo pago un pasaje para que me digan quién era yo, o sea, no. Es empezar ya a quitar el polvo pero completo del museo, como he dicho, y como sigo diciendo, y es transportarlo a todo el mundo porque es necesario, lo necesitamos. Biel, tú eres sociólogo y la sociología ha trabajado históricamente con cuestiones de género, de identidad y de sexualidad. ¿Cómo trabajas tú lo trans desde la sociología? Bueno. La luz, perdón, no veía nada de la luz. Uy, perdón. Bueno, creo que, o sea, para mí he podido encontrar un espacio donde generar algunas alianzas que me han servido para sobrevivir. Creo que la sociología ha sido un espacio súper hostil en muchísimo tiempo, igual no tan hostil como otros lugares en otro mucho rato. Y sobre todo porque ha entendido como el género como una cuestión estructural y como completamente desligada de esto que hablábamos, como de la genitalidad y de lo biológico y así. Creo que eso también ha supuesto un error como que ha separado por completo lo que pasaba en nuestros cuerpos y lo que pasaba en los discursos que estaban generando por allí. Y creo que de alguna manera trabajar, o sea, como que para mí poder irrumpir desde ahí es también generar ciertas rupturas en la propia academia y en la propia sociología. Y creo que tiene que ver con una cuestión teórica, con que nuestros cuerpos estén donde siempre han generado conocimiento sin nosotras y además teniendo, o sea, como legitimándolo como el conocimiento único. Pero tiene que ver, creo, también con cuestiones de cómo hacemos, no solamente del conocimiento que se genera, sino de cómo llegamos a este, cómo nos atraviesa los cuerpos, cómo los cuerpos están presentes, cómo sale de las entrañas lo que escribo. Ya lo he dicho antes, pero no creo como que las identidades sean estancas ni estáticas. Creo que están siempre en proceso de constitución y siempre están en estos procesos con otras, y no solo con otras humanas, sino con otras más que humanas, ¿no? Hablo de los animales, hablo de los objetos, hablo de las plantas. En el último tiempo que estoy trabajando sobre la construcción de subjetividades trans, me planteo qué es lo que tienen que decir sobre lo trans los objetos, ¿no? Pensando en que igual nuestros cuerpos no son tan solo nuestros cuerpos, sino también con todo aquello con lo que nos vinculamos, y que los espacios de reconocimiento y de cuidado de la vulnerabilidad también tiene que ver con cómo nos cuidan las cosas que nos rodean, ¿no? Con cómo no me cuida el bote de rímel que llevo siempre en la mochila porque me puedo alargar un poco el bigote y puedo jugar a tener otro tipo de passing, con cómo me cuida el bote de minoxidil, donde de repente estoy poniendo un jaque a la normatividad de la masculinidad más hegemónica, donde está pensado única y exclusivamente para la alopecia androgenética. Es decir, o sea, el minoxidil es un medicamento pensado para que la gente no se le caiga el pelo y solamente recomendado para los hombres. Y solamente se puede poner en la cabeza. Y de repente todas las mañanas cuando me pongo minoxidil por toda la cara y mi baño huele horrible y tengo que ventilar, creo que también supone un jaque. Y poder trabajar desde esos lugares creo que construyen una sociología un poco más habitable en este proceso de pensar como pues, mundos un poco más vivibles.
Me ha gustado esa idea con la que has finalizado, lo de pensar mundos un poco más vivibles, que al final creo que es lo importante, ¿no? Y lo que nos, también parte de lo que nos ha traído hoy aquí. Vamos bien de tiempo, vamos a realizar el cierre poético con Nayare y después habrá una parte para la intervención, las preguntas, el coloquio con todas las personas que estáis aquí asistentes. Nayare Soledad Toronzo es travesti y artista transdisciplinar. Sus proyectos exploran la sonoridad diaspórica y las contradicciones identitarias, el placer colectivo, el deseo como arma y como cura y las posibilidades de que el cuerpo travesti propone sus imaginarios y disrupciones. Tuvo una residencia artística en Matadero, en Madrid, en el 2019. Ha desarrollado proyectos en Conde Duque. En el CAM 2M ha autopublicado su poemario Bendiciones travestis y algunas maldiciones y participa activamente en movimientos antirracistas y en favor del colectivo trans. Nayare, por favor, el escenario todo tuyo. ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a todos y a mis compis y todo lo que han dicho, que es muy fuerte, y espero que todavía lo recordemos y lo mastiquemos porque hay mucho que pensar ahí. Y bueno, yo les quiero hacer una invitación a un pequeño ejercicio de relajación, podríamos decir. Hagamos un ejercicio de relajación visual. Es una invitación, tal vez, si les apetece, a escapar de este espacio tan disciplinado, tan color verde militar, ¿no? Entonces les invito tal vez a cerrar los ojos un primer momento, en una primera escucha y en un primer intento de salir de aquí, un segundo. Y vamos a respirar un momento. Hemos conseguido escapar. Estamos lejos y ya no estamos en esta sala. ¿Qué sala? Ya se me ha olvidado qué sala, ¿no? Una sola, ni una menos, menos mal, mal agüero, agujero, rompe luego. Ahora tengo, ya no puedo. Chueco, puerco, cría cuervos, mira, ve, ¿y para qué? Va a llover, ya viene. ¿Y qué tiene? ¿Tú me quieres? No te desesperes. Notas ásperas, manos suaves, angelicales, escalofriantes. Ofrenda, ofrécele un vaso de agua, un paso, un piso, un pasito tuntún, un peso, un sol, un euro, una mamá luna, sin disimulo, una mamada de culo, con gusto, sin culpa, un escudo antisancudos, porque la sangre es de quien la trabaja, de quien la calienta, de quien la relaja, y no de quienes en la noche a oscuras, sin decirle a nadie, ni siquiera a su mamá, te la quieren succionar. La sangre es de las vampiras, que a plena luz del día van con la boca pintada, orgullosas, y pintan bocas orgullosas, y parten bocas orgullosas, y abren bocas orgullosas, y boca a boca invocan a Sarita Colonia, a José Campuzano, a Pachacamac, a Mambaye, a Lucrecia Pérez, a Marcia P. Johnson, a Silvia Rivera y a otras.
No somos pocas, algunas estamos locas, algunas estamos hartas, algunas estamos muertas, algunas estamos en las plantas, otras estamos en el mar, algunas estamos en tu altar, otras estamos en tu cantar, algunas estamos en tierra, otras estamos en tu cabeza. Así es como empieza. La curiosidad no mató al gato. La curiosidad le recordó de dónde vienen las felinas, para qué sirven sus uñas y qué reflejan sus ojos. A lo lejos, en el cielo, un rugido en celo. Y si siguen con los ojos cerrados, les invito, si quieren, a regresar. Y si no, pueden continuar por allí, por allá. Siempre regresamos. Nos reciben con ramos, pero sin flores. Devolvemos los colores solo por un instante. Todos los azules del cielo que miramos antes. Ahora que volvimos, será naranja. Sabemos que lo rico es ácido. Yo sé que el amor no es tiempo perdido. Sabemos que lo rico está allí donde plantamos las semillas, semillas del color del atardecer, plantas que empiezan la vida desde su último día. Por eso, las flores de plástico no mueren. Empezaron por el felices por siempre, y así quisieron quedarse, siempre regias. Se negaron al desgaste, nunca estáticas, corriendo en el mismo sitio. Por momentos consiguieron huir, pero siempre regresamos. En el tiempo, a veces nos amamos, en el pasado, y venimos aquí para sentir el cariño acumulado de los años. Besos contra la pared en los baños, saliva en donde nunca te chuparon, un parón, un descanso, un sueño reparador, un sueño en medio de flores azules, un sueño en el mar, un mar de sueños que con una ola te ahoga y te ruega por nosotras pecadoras, juega y juzga en poses provocadoras, con un corazón contorsionista, capaz de besarse a sí mismo para demostrar cómo se ama a algo que no morirá jamás, cómo se habla con una boca que nunca se abrió, cómo se llama a algo que posee todos los nombres. No preguntamos, entramos en erupción, desastre artificial, lluvia de pasión que derrita el hielo que detuvo tu nacimiento, hacia adentro, al revés, de lado, tumbado, de rodillas, pidiendo perdón, pidiendo todo el perdón, no dejando perdón para nadie más. Si no hay perdón, no hay olvido. Y aunque nos olviden, siempre regresamos. Y recordaremos que un tiempo atrás las caricias fueron desterradas de nuestras pieles. Así fue. Y que en la lejanía nuestras pieles se volverán una. Así será. Que nuestras ancestras travestis fueron encerradas en pinturas al óleo y en estatuas de mármol blanco. Así fue. Y que tras un merecido descanso, ellas volverán derrumbando museos e iglesias. Así será. Que en un pasado nos fueron arrebatados todos nuestros fluidos, la leche, el semen, la sangre, la saliva, así fue.
y que en un diluvio de placer devolverá la humedad a esta tierra desnutrida. Así será. Que las balas de los colonos atravesaron nuestras cabezas, la pólvora borró nuestra memoria y el fuego desapareció toda huella, así fue. Y que las balas van a volver, la pólvora la morderán y el fuego iluminará el camino de vuelta a casa, así será. Que durante siglos buscamos la mirada conformista de los hombres, y fuimos capturadas por sus retinas, sus teleobjetivos, sus drones. Así fue. Y que ojo por ojo nuestra venganza será mirarnos, ser espejo, y recorrer los túneles de nuestras pupilas para crear nuevos portales. Así será. Que anteriormente muchas caminaron, algunas en tacones y otras descalzas, para que nosotras pudiéramos pisar esta tierra. Así fue. Y que honraremos sus pasos y diremos sus nombres con firmeza. Así será. Que las fronteras que se construyeron en nuestra pacha también las pusieron en nuestros cuerpos, en nuestro corazón, en nuestros espíritus. Así fue. Y que seremos mariposas para volar sin límites, seremos jaguares para rugir sentimientos y seremos serpientes para regresar de la sabiduría de la muerte. Así será, así será, así será. Gracias. Empezamos la ronda de intervenciones del público. Si tenéis alguna pregunta, alguna idea que desarrollar, algún comentario que hacer. ¿Quién se atreve? Mira, por ahí hay una mano. ¿Sí? ¿Estaba conectado? Creo, no lo sé. Sí, vale, ahora. Vale, era una pregunta más concretamente para André, porque me interesa mucho el mundo del ballroom como espacio subversivo un poco al sistema general, ¿no? Ahí se deja de hablar como en términos de gay, de trans, de lesbianas, ¿no? Que se usa el butch, el femqueer y todo eso. Entonces quería a lo mejor un poco que contaras un poco cuáles son como las cosas como particulares de ese espacio para realmente ser como algo tan subversivo y tan potente que va un poco en contra de las normas generales, ¿no? O hegemónicas, cuando a la vez, incluso a veces puede que incluso se reproduzca, ¿no? Como en las categorías de femme, queen, realness y todo esto, que es como una doble tal. Gracias. Bueno, una pregunta muy guay. La verdad es que ballroom básicamente es para celebrar nuestras cuerpos. Ballroom empezó básicamente por mujeres trans, negras y racializadas marronas, entonces básicamente va por celebrar nuestros cuerpos. Sí que es verdad que ballroom es para todo el mundo, pero no es para todo el mundo. Y por ejemplo, lo que mencionabas de Femqueen Realness, al fin y al cabo esa categoría también se hace y se camina a día de hoy porque sigue siendo, por si no lo sabéis, Femqueen Realness es como parecer lo más real hacia la sociedad y tener un cispassing enorme para pues que no te violenten y estar lo más tranquila o tranquilo posible. Entonces, que esa categoría se siga haciendo, sé que se puede tomar como una connotación bastante transfoba, entre comillas, porque es como quién es la más real, ¿no? Y es una competición de ver quién tiene ese mayor passing y cómo vendes ese
ese passing ante los jueces, pero es que al fin y al cabo es algo que seguimos viviendo día a día, en el que básicamente luchamos muchas, no todas obviamente, pero por tener una vivencia más tranquila, enfocarlo a nuestro passing. Y sigue siendo una manera también de lucha para muchos de la comunidad ballroom y fuera de la comunidad también. ¿Hay alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Seguro que sí. Mira, por aquí hay una. Porque para mí es muy importante, porque básicamente estoy en España para aprender y deconstruir. Razón por la cual he elegido el máster de estudios LGBTQI de la UCM, porque en mi país, en Camerún, existe, como decir, una violencia ante todo lo que es distinto. Así que mi primera pregunta lleva sobre lo que todos entendéis por trans. Sí, tenéis un acercamiento al concepto de transfuturismo. Sí, ¿y cómo lo llevamos a cabo? Esa es la pregunta para todos. La segunda sería para mi hermana, porque Camerún y Guinea son muy cercanos. ¿Cómo hacemos para reconstruir este imaginario de brujería? Y pues, ¿sabes de qué estoy hablando? De toda esta violencia que existe con respecto a la diferencia en nuestros países. ¿Cómo vamos a hacer para ayudar a la gente ante estos, ¿cómo decir?, estos pasos de exorcismo para quitar el espíritu homosexual o trans y todo eso? Y ante las leyes, ¿cómo hacemos? Gracias. Disculpa, ¿la primera pregunta la puedes repetir? Sí, la primera pregunta era el transfuturismo. Si tenéis algunos datos con respecto a este concepto y cuáles son los pasos para hablar del transfuturismo, es decir, cómo vamos a llevar a cabo con el transfuturismo, porque hoy en día, por ejemplo, en África estamos hablando de afrofuturismo y lo estamos llevando a cabo con todo lo que ponemos ahora. A ver, no sé si lo inventé, pero si hay afrofuturismo, forzosamente si estamos hablando y estamos creando espacios para las personas trans, normalmente con todos los referentes que vamos visibilizando, tiene que haber un transfuturismo también. Gracias. Gracias, que es que yo no te había entendido bien, transfuturismo. Sí, bueno, pues primero si queréis respondemos a esa, no sé si alguien quiere responder acerca del transfuturismo y cómo crear espacios, y luego ya si Rusli quiere responder a la del tema. ¿Te animas bien a la del transfuturismo? Es que yo no había escuchado ese término jamás y Yo tampoco. No sé yo si sé crear así como teoría de la nada. Me cuesta un poco, la verdad. No sé, igual si tenéis algo que decir os escucho y os aplaudo. Sí, yo la verdad es que no lo había escuchado nunca, pero tampoco soy una súper experta. ¿La habías escuchado el término transfuturismo o podemos así esbozar alguna idea o pasamos a la siguiente pregunta con disculpas? Sí, por eso. No sé. Sí. O sea, yo tampoco tengo mucha idea de lo de transfuturismo, pero básicamente sería pues eso, seguir presentes, seguir vivas, seguir más visibles. Eso creo que va a hacer que pues tengamos estos debates y esta pues manera de comunicarnos, pero quizás de una manera ¿cómo lo podría decir? Que va a ser menos usual, ya va a ser quizás más normalizado, entonces no sé si eso sería un transfuturismo de que el progreso también entre las personas pues se haga más normal. No me gusta esa palabra normal, pero creo que me hago entender.
Vale, gracias. Pues Rusli, yo es que... que hay otra pregunta. Sí, perdona. Y creo que también muchas veces se lleva a cabo todo lo trans también del travestismo, que viene pues de siglos muy pasados y se lleva del travestismo al arte, a la cultura. Entonces creo que también se está volviendo a recuperar mucho de toda esa historia que tenemos detrás, de ese background que antes no se hablaban, que hasta las mismas personas trans no teníamos ni conocimiento de ellas, y ahora estamos reapropiándonos de ello y saliendo a las calles a mostrarlo, que al fin y al cabo es, yo creo que lo más importante, mostrarnos, estar orgullosos de lo que somos y no escondernos. Al fin y al cabo, yo siempre estoy muy orgullosa de decir que soy una mujer trans, que no me siento nada avergonzada de mis genitales ni de mi proceso de... se me cae toda la emoción. No sé ni lo que estaba diciendo, pero bueno, me habéis entendido totalmente, ¿no? Así que eso. Se ha encendido. Vale. Gracias por estar aquí, la verdad. De hecho, no es una cuestión de agradecer individualmente, porque lo agradezco a todos, todas y todos que estáis aquí. Y para mí es un honor y un placer ver caras, pelos, afros y negros. ¿Sí? Así que lo agradezco. Sobre el tema de transfuturismo, que lo voy a coger un poquito, es un concepto que yo no había escuchado, pero que indirectamente estoy trabajando en ello. ¿Por qué? Porque cuando mi sobrino ahora mismo, mi hermano en Guinea Ecuatorial, cuando ve mis redes sociales me dice, Dani es un niño gay, pero tiene información sobre la África precolonial queer gracias a lo que tú estás haciendo en redes sociales, ¿no? Yo creo que es eso, construir ya una base para que en el futuro tengamos historias sólidas que podamos contar, desde las que podamos partir para decir, siempre hemos estado. En este año, este traspaso y tal cual. O sea, decir, no es solamente esa persona, es la cultura de esta persona, la cultura que nos quitaron y la cultura que hemos construido, ¿no? Yo creo que en el futuro, si es que seguimos haciendo el trabajo que hacemos actualmente, pues tendremos un futurismo sólido. Y ahora... Y ahora con el tema de África, de construir el imaginario de la brujería y todo esto, como muchos ya sabrán aquí, en África pertenecer a la comunidad LGTBI en muchos países del continente africano, que yo no diga África porque no es un país, es brujería. Y aún se nos sigue sometiendo a terapias de conversión que tienen que ver con que te bañen con la sangre de un animal, exorcismo, abusos sexuales dentro de una casa de sanación. Esto sigue pasando. Y vuelvo a lo del museo. Guinea Ecuatorial tiene una historia colonial española que no se cuenta ni siquiera en los institutos de aquí. Porque nosotros seguimos regidos por la ley de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad. Esto sigue pesando sobre nuestra cabeza, ¿no? ¿Cómo podemos deconstruir eso? Yo tengo
una pincelada de ello. Si el africano quiere empezar a deconstruir todas esas leyes que están matando nuestra dignidad como personas, debemos abandonar al Dios blanco. Nuestro Dios no es blanco, no era blanco, ni va a ser blanco. Si yo quiero volver a construir mi cultura como persona africana, debo empezar desde Yemayá, Oshun, Ogun, Visila. ¿Por qué? Porque ahí dentro había no binarismo de género, había inclusión. Y de hecho, muchos de nuestros dioses eran no binarios. Pero ¿qué es lo que pasa? Actualmente hemos heredado una cultura religiosa que es ajena a la nuestra. Ya no es cuestión de culpar a los que los trajeron. Es cuestión de trabajar, de cómo erradicar con todas esas herramientas. Porque mientras que sigamos leyendo Levítico, Apocalipsis y todo lo demás, nos estamos olvidando, estamos perpetuando nuestra propia historia, ¿no? La ley de la brujería en África, en muchos países del continente africano, tienen que ver con que no queremos desarraigarnos de la colonización. Echamos mucha culpa, que si expolio, nos han robado, todo lo demás, pero nos toca trabajar para empezar a construir nuestra propia historia. Y nuestra propia historia tiene que ver con abandonar lo ajeno. Y para eso, las personas como nosotras, las personas jóvenes, las personas viejas, tenemos que sentarnos y escribir. Porque si nos damos cuenta, muchas de nuestras historias no se han escrito. Y como tal se han perdido. Mi padre tiene actualmente 84 años. Como un señor como mi padre ha podido vivir con 2 hijos trans. Nos tenía que esconder de la gente. Pero ¿qué pasa con mi papá? Mi papá ha dicho, siempre han estado en el pueblo de Annobón. Porque sus ancestros son esclavos traídos de Angola. Y lo han contado oralmente. Nambonjia, Namante, Nonsapojodolo. Lo han contado a mi padre. Que las personas queer han estado en la isla de Annobón, han estado en Angola. Mi padre cuando nos ha visto y la sociedad ha dicho, tienes unos niños raritos, él ha dicho, no, tengo unos niños que han nacido dentro de la cultura de la esclavitud. Han estado ahí, ¿no? Tenemos a Chika Manicongo, que fue una esclava angoleña que la llevaron a Brasil. Tenemos a muchas más. Dentro de toda esa esclavitud ha habido historia que se ha borrado. Pero si las personas africanas queremos acabar con la ley de la brujería, la ley herencia colonial que siguen todos los países africanos, que hablamos, vamos a quitar la moneda, vamos a expulsar a no sé quién y todo lo demás, ¿por qué seguimos conservando las leyes coloniales que perpetúan el derecho humano? Ese es el tema. Vamos a borrar lo ajeno, a construir nuestra propia historia para que podamos avanzar. Muchas gracias, Rusli. No sé si hay alguna que se llama El futuro ya fue, antifuturismo cimarrón, curado por Yuderquis Espinosa Miñoso y Katia Sepúlveda, y que básicamente parte un poco de la pregunta de cómo sería el mundo si Europa, como tropo, desapareciera. Entonces, en ese futuro que ya fue, creo que también se contiene mucho de ese transfuturismo que te estabas planteando. Gracias por la intervención, porque también está bien que el público intervenga y amplíe las ideas que desde el propio público. Muchas gracias. No sé si hay alguna persona más que quiera comentar algo, lanzar alguna pregunta. Por allí hay una mano levantada y por aquí otra luego, Luis. Hey, hola. Lo primero, gracias por existir y por estar aquí hoy. Creo que es un momento muy especial que sinceramente no lo paga nadie, ni esta institución, sinceramente, este momento. No tiene ningún tipo de valor monetario, simplemente vivirlo es abrazarlo y recogerlo y quedarte con ello y también reflejar en ello después de salir de aquí, ¿no? En verdad, o sea, tengo un poco de conflicto con el hecho de que tengo siempre la sensación de que, teniendo en cuenta que obviamente son espacios que se están abriendo, ¿no? para personas trans, para personas queer, aquí en Madrid, ¿no? Pero muchas veces se replantean los espacios como si
las personas trans tuviesen que desmitificar, tuviesen que sobreexplicar sobre sus identidades, sobre cosas de las que están hablando constantemente, ¿no? Para que X público valide X respuestas, ¿no? O para que puedan tomar apuntes y añadirlo a sus tesis o a sus movies de la uni o de X cosas, sin estar relacionados de ninguna manera con ninguna persona trans, con ningún entorno trans, ni con ninguna realidad que la atraviese, ¿no? Como me parece como súper especial este momento, me gustaría como que me dijeseis dentro si tuvieses como ese deseo, ¿no? de tener un camino, ¿no? Fugitivo, ¿no? Que no fuese forzado, sino como deseo, ¿no? ¿A qué espacio, a qué comida, a qué momento iríais? Da igual si es ahora, si es antes de dormir, da igual si es después de un mal momento, ¿no? O porque de repente os apetece como encontraros allí, ¿no? Puede ser, pues eso, un momento, una cosa o un sentimiento, un deseo. Gracias. Gracias, baby, por hablar. Pues a mí, yo iría a la primera vez que me di cuenta que era una mujer trans y estaba cogida de la mano de mi mami. Entonces, yo creo que me iría a ese momento también de mi vida en el que pues me di cuenta porque llevaba una peluca caminando por las calles de Madrid sin sentirme avergonzada, viendo que era literalmente mi hermana y sentirme a gusto conmigo misma, simplemente por una peluca y andar con mi madre de la mano por las calles de Madrid. Para mí yo creo que eso es un lugar donde creo que volvería y desde ahí partiría también a otras maneras de ver mi realidad con la que he tardado tanto en aceptar. Y de comida, hay alguna comida peruana bien rica, no sé, su papa a la huancaína, su ceviche, no sé, yo qué sé, una arroz chaufa, un pollo a la brasa con sus papas fritas, no sé, sí, me iría como a esos lugares en los que comparto con la familia, que para mí es algo siempre importante y no siempre es la familia de sangre. Gracias. ¿Alguna más quiere decir a qué lugar se iría o sí, por ahí? O sea, a mí me ha gustado mucho la pregunta, me parece una pregunta muy bonita. Y yo volvería a una encina que hay en mi campo, en la que cuando murió mi padre hace 2 años esparcimos sus cenizas junto con una botella de terry por encima. Mientras cantábamos en la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, y en realidad todas estábamos ahí. Y volvería a un arroz al horno, que es un secreto de los valencianos que jamás os contaremos a la Peña de Madrid para que no los tropeéis, como hicisteis con la paella. Entonces solo lo dejo así y no os explico ni lo que es. Está encendida. Yo inconscientemente volvería a un proceso de semen en un óvulo, se parten 2 gemelos. Inconscientemente, ¿no? Con mi hermano. Y también volvería a esos 6 años cuando él y yo sabíamos que en el colegio no éramos comprendidos y mentíamos a nuestros padres que íbamos al colegio y no íbamos. Nos quedábamos debajo de un árbol, nos intercambiábamos la ropa, yo le daba mi corbata, me daba su falda. Y después llegábamos a casa y decíamos, salimos del colegio.
nos miraban como en plan, ¿qué habéis vestido? ¿No? Yo volvería a ese tiempo porque yo creo que lo necesito volver a ser semen en un óvulo, necesito volver a ser una niña trans que no sabe por qué tiene que ponerse un pantalón y por qué su hermano tiene que ponerse una falda, ¿no? Volvería a ese momento en los que las personas de Annobón, después de ser esclavos que han depositado en esa isla, todos los días bailaban el Daj, que es un baile tradicional annobonés donde los hombres se visten de mujeres y las mujeres se visten de hombres, al son del tambor y sin entender qué significaba eso, ¿no? Yo volvería a eso. Y a la comida, pues la primera que iría, que no es comida como tal, es a la teta derecha de mi madre y al biberón que he estado comiendo hasta los 6 años. Muchas gracias, Benia, por la pregunta. Yo creo que me iría a la cama. Sí, porque últimamente he estado pensando bastante en la presencia del sueño, también en la película de Orlando, mi biografía política de Polvo Preciado, lo mencionaba todo el rato, ¿no? La presencia del sueño dentro de ser una persona trans, ¿no? Y como dentro del sueño, o sea, como que es realmente donde nacemos, ¿no? Donde nos empezamos a imaginar y de donde pues partimos de algún lugar, ¿no? Y comida pues podría ser un mapo tofu o un ramen. Vale, uy, qué alto, perdón. Sofía por aquí tenía una pregunta y no sé si hay alguna intervención más, ya va siendo la hora, por aquí adelante había una. Sí. Bueno, yo quería expresar gratitud, no quería preguntar más cosas, quería expresar mucha gratitud por tanta generosidad, por la profundidad que se ha puesto aquí. Quiero enlazarme un poco con el comentario que dice Benia y con algo que comentó Andrés de la deuda histórica que pasa no solo por la violencia recibida, sino también por lo que se ha mostrado a la cis normalidad. Me acuerdo de una frase que me dejó resonando escuchando a James Baldwin en un documental que se llama No soy tu negro, donde él hace un análisis de Estados Unidos a través de la historia de las personas afro en ese territorio, y tras desmontar esa imagen del negro desde esa visión racista colonial y decir, yo no soy eso, ¿qué es lo que te pasa a ti para haber creado esa invención? Y esa es la deuda que también pasa por ahí, de decir, esto que te estoy mostrando es también para tu liberación y esto que me estás haciendo a mí también te lo estás haciendo a ti mismo. También Jung lo nombraba, y esto que dice Benia también me parece fundamental, de dejar pedirle a las personas, a las disidencias, que expliquen y que se queden. Esta obsesión también con la que hablábamos de la genitalidad, es como de, eres tú el que está estancado, o sea déjame en paz. Es una cosa que yo le agradezco profundamente a las personas trans, son las personas que me han hecho otra vez reconciliarme en parte con el feminismo. Cuando una persona trans se nombra como transfeminista, yo digo, ok, entonces ya no me bajo de ese carro, porque antes yo estaba como, no quiero saber nada de feminismo, no me interesa absolutamente nada, y cuando una persona trans se nombra como transfeminista es donde yo me vuelvo a situar ahí. Y de verdad que muchas gracias a todos. Vale, pues yo creo que ha sido una intervención casi perfecta para cerrar. No sé si hay alguna mano más, si no... Ah, sí, aquí hay un par. Bueno, pues un par y cerramos. Besa. Buenas, quería empezar para agradecer por ese evento. Para mí, yo digo siempre que asisto en este tipo de evento, estoy creciendo, estoy aprendiendo.
yo he venido a una escuela porque, bueno, yo vengo de Congo. En el Congo se ve cómo es una enfermedad, cómo es una brujería, cómo es esto, y porque nosotros creemos mucho en Dios, en Jesús. Yo también creía en Jesús, que ya le he renunciado hace 5 años. Entonces la religión, yo creo que es ese pilar que hace que no te abra, ¿no? Yo digo que te hace cerrar en un círculo, que no quieres escuchar, no quieres aprender, te limita la forma y la manera de aprender o de expandir tus conocimientos. De eso cierro. Muchas gracias porque he aprendido mucho y felicidades por todo lo que habéis dicho, es muy importante, y quería también aplicar lo que había dicho Andrea, ¿no? Entonces yo tener amigos trans, amigos, es como soy rara, ¿no? Se te ve rara la comunidad, ¿no? Por hablar, por simpatizar con personas trans, ¿no? Pero seguimos, y felicidades, y valéis mucho, y he aprendido yo mucho, y gracias, es lo que quería decir. Por ahí querían cerrar, ¿no? ¿No? Me pareció que levantaba la mano. Sí. No, en verdad, es que digo, se me ha ocurrido justo después de decir eso, que en verdad como que molaría, ¿no? Que como al final también pues el público comenta y tal, que compartamos también como con los ponentes, básicamente, si alguien quiere compartir dentro de su experiencia trans, el lugar a donde quiere huir, como ¿sabes? Como para compartirlo como con nosotros, ¿no? Como saliendo de aquí en eso, ¿no? Si alguien del público quiere decir algo en ese sentido. ¿Se ha entendido, no? Bueno. ¿Alguien del público quiere decir al lugar al que quiere huir? A tomar una cerveza, ¿no? Una caña. Bueno, yo sí quisiera decir una cosa. Yo huiría a cualquier sitio con Elena García. Bueno, aparte de una amistad que nos une ya después de todos estos años. Antes lo he dicho un poquito por lo bajinis porque no quería hacer spoiler, pero os dije que me gustaría reservar un momento de cariño y de gesto, pero sobre todo de reconocimiento también profesional, ¿no? Que es una gran antropóloga y alguien que ha captado y percibido cosas que estaban pasando en el entorno, con las que está muy implicada, y como dije antes, sin la que no habría pasado ni masculinidades diversas, ni feminismos diversas, ni masculinidades diversas, ni transexualidades diversas. Así que os pido a todos, por favor, y a todas y a todos, que me acompañéis ahora en un aplauso de agradecimiento y reconocimiento para Elena. ¡Ay, qué emoción! Bueno, pues nada, yo quiero daros las gracias a todos, a todas y a todos por haber venido, a las que habéis estado en los anteriores años y las que habéis venido este año. Y nada, pues ha sido un placer compartir estos sentipensares y estas dinámicas también de transformación. Y bueno, os invito a todas a seguir peleando, cada una desde su espacio, porque queda mucho camino por andar.